Bueno, pues vamos a arrancarnos, hermanos. Sí, hermano. Vamos a analizar la referencia bíblica y vamos a tener un momento de comentarios y de reflexión. El tema se llama La compasión de Cristo y está basado en Mateo, capítulo 9, del 18 al 38. Así que vamos a ir a Mateo 9, del 18 al 38. Al 38. Muy bien. Mateo 9. Del 18 al 38. Del 18 al 38, hermano. Sí, muy bien. Voy a leerlo y le pido, hermano Dani, que pongan las manos de Dios, después de la lectura, pongan las manos de Dios el tema. Así que lo leo primero y después oramos. Sí. Dice Mateo, Sí, capítulo 9, del 18 al 38. Mateo 9, ¿verdad? Mateo 9, Mateo Sí, capítulo 9. Mateo no. Capítulo 9, ok. Dice, mientras él les hablaba estas cosas, se le acercó un dirigente de la sinagoga y se postró ante él. Y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tan solo toco su manto, quedaré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó curada desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del dirigente, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, retiraos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, diciéndole a gritos, ten compasión de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, le trajeron un mudo endemoniado. Y una vez echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las gentes se maravillaron y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros, Dios Todopoderoso y bueno. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos la honra y la gloria y te bendecimos, Padre, por ser nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Salvador. Y te damos las gracias, Padre, porque en estos momentos, Señor, tú, Padre, nos permites tener estos momentos, Señor, de reunión en línea, Señor, con los varones, para poder, Señor, aprender cosas nuevas de ti, Señor, para poder aprender puntos de vista diferentes de nuestros hermanos, Señor. Por lo tanto, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté aquí entre nosotros y que guíes, Padre, a Johnny a dar la palabra, Padre Celestial, y que sea tu palabra que nos hable directamente a nuestros corazones, Padre, y a nuestras mentes, Padre. Pedimos también, Señor, que permitas también que otros hermanos se reúnan en nuestra reunión, en esta línea, que se agreguen, Padre, conforme a tu voluntad, Señor,
y que a nosotros, varones que están en el grupo, Padre, a todos ellos como cabezas de familia, Señor, nos bendigas para que veamos, Señor, tu gloria siempre, en todo momento, en nuestras familias, Padre, con nuestros hijos, Padre. Pues todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bueno, hermanos, pues estamos entrando en este tema que tiene por título La compasión de Cristo. Y antes de analizar los versículos que ya hemos leído, hay una característica que hay en este capítulo 9 y en el capítulo 8 de Mateo. Si tienen su Biblia, ustedes pueden consultarla y se van a dar cuenta que cada 5 o cada 6 versículos estamos teniendo milagros de Jesús. Hay milagros y voy a citarlos desde el capítulo 8. Dice en mi Biblia, ¿no? Las Biblias tienen diferentes, pero dice la mía, el Señor Jesús sana a un leproso, ¿no? Empezando en el capítulo 8. Después dice, en el versículo 5 dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Sí, por lo regular, las de ustedes igual dicen lo mismo, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano. Dice después, Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Después, Jesús calma la tempestad. Después, los endemoniados gadarenos. En el capítulo 9, empezando, Jesús sana a un paralítico. Después viene, y entramos hasta el 18, porque después es la pregunta sobre el ayuno y el llamamiento de Mateo. Y en el 18 dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Después dice, 2 ciegos obtienen la vista. Y cierra con la mies es mucha. ¿Por qué el tema se llama la compasión de Cristo? Nosotros en algún momento podemos ir entendiendo, y yo hacía estaba yo haciendo un razonamiento hace ratito antes de que se conectaran, y estaba yo pensando, ¿por qué la compasión de Cristo? Dios en su inmenso amor puede ir, bueno, acá en lo que podemos ver así en este tiempo de Jesús, pues Jesús tiene las necesidades de las cuales habla Mateo, son necesidades que muy probable Mateo las vio muy de cerca y tuvo que hacer mención de ellas. Pero la mayoría de ellas son milagros, son cosas espectaculares. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, siempre en el cristianismo actual, y la gente se deja llevar mucho por las cosas espectaculares, ¿no? Un enfermo sanó, un paralítico se levantó, o algún endemoniado fue libertado, ¿no? Hemos visto y sí son impresionantes. Pero cuando el Señor en este capítulo 9 habla de que se compadeció de la gente, es en el versículo 36 dice, al ver las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor sanó a muchas personas, hizo muchas cosas espectaculares, pero se compadeció de cuando vio a la mayor parte de la gente. Dice que estaba la gente extenuados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Ahora, yo creo que si, hablando de necesidades físicas, si nosotros vemos a alguien con una enfermedad y lo vemos sufriendo, pues sí nos compadecemos. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos.
porque tenemos sentimientos, tenemos emociones. Pero lo que Jesús hizo con todas las necesidades físicas fue resolverlas. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, en estos 2 capítulos que Mateo pone que nos fijemos en los milagros, que son poderosos, pero nosotros caemos en el punto en el cual, en cuanto Jesús se compadeció, fue cuando vio a la gente perdida, como ovejas que no tienen pastor. Ahí fue cuando Jesús se compadeció. No se compadeció por la mujer que tenía 12 años, el flujo. No se compadeció de Jairo, ¿no? Este hombre, un líder de la sinagoga, y le fue y le dijo a Jesús, oye, ve y toca a mi hija, ¿no? Y dice que Jesús fue con él, fue con sus discípulos, y tocaron, y bueno, Jesús levantó a esta joven, ¿no? A esta niña, ¿no? No sé, me imagino que era una joven, pero no se habla de que Jesús haya tenido una confrontación emocional más grande que cuando ve a toda la gente que lo seguía. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y algo que a mí sí me pone a pensar es, en estos tiempos en los cuales nosotros debemos de compadecernos, y por ejemplo, la imagen que subió el hermano Daniel hoy, usted, hermano Dani, subió una imagen de un hombre con su Biblia bajo el brazo caminando en una banqueta y un pordiosero o un enfermo tirado. Y la reflexión es que mucha gente es religiosa y cuando en verdad hay que ayudar, pues no ayuda, ¿no? Y y es probable, es muy probable que nosotros nos compadezcamos por algunas otras situaciones, pero no nos compadezcamos por las personas que en verdad están como ovejas que no tienen pastor. Ahora, yo aquí sí quiero que ahorita cuando venga el tiempo de que meditemos y de que hagamos una disertación de esto, ¿cómo lo podemos aplicar? Ahora, esta pregunta yo la hago porque yo sigo pensándolo, ¿no? Sigo pensando, ¿cómo puedo aplicar esto a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestro grupo de varones, ¿no? Como jefes de familia, como padres, como personas que trabajamos, de una u otra manera somos ministros en la iglesia. ¿Cómo podemos aplicar esto y que se haga que venga y que nos confronte? Porque verdaderamente podemos comprender la compasión de Cristo. Pero yo, en mi caso, yo digo, bueno, pero Jesús es Dios y Él se compadece, pero Él es el pastor. Pero ahora, ¿de qué manera nosotros, y lo hago en forma de pregunta porque yo creo que así todos nos involucramos en ella, ¿de qué manera podemos involucrarnos en esa forma en que Jesús se compadece por las personas que necesitan o las personas que no tienen pastor? Porque, por ejemplo, yo puedo ver a alguien enfermo y podemos decir, me duele, incluso hasta podemos derramar lágrimas por alguien que amamos, pero rara vez nosotros nos vamos a compadecer por alguien que se está desviando del camino o por alguien que anda vagando en la fe. Y en el versículo 37 y 38, con los que cierra esta lectura, dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá puedo entender que la obra del Señor necesita gente que se aplique, que se ponga las pilas, gente que trabaje en la obra del Señor. Pero hay algo también importante que dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, no significa
rogad a los obreros que vayan a la mies. No, 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 no. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas veces la persona o las personas queremos servir al Señor y vamos, ¿no? O sea, yo tomo la iniciativa, pero aquí Jesús dice que el que los tiene que enviar es el Señor, no tienen que ir solos. Y eso es algo que a mí me dejó en esta lectura que yo hice y sigo con eso, ¿no? Sigo con eso. Me gusta mucho cómo el Señor Jesucristo resuelve los problemas de las enfermedades poderosamente. Con la hija de Jairo, con la mujer que tenía flujo de sangre. Es más, por la mujer que tenía flujo, él ni siquiera oró, ni siquiera hizo algo. Ella fue y lo tocó a él. Y la mujer fue sana. Y nos dice que más adelante, cuando están los dos ciegos, dice el 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, diciéndole a gritos, ten compasión de nosotros, hijo de David. Dice, y llegando a la casa, ahora chequen aquí, hermanos, cuando dice, cuando pasaban en la calle junto con ellos, él los pudo haber sanado, pero no fue así. Se fueron caminando hasta llegar a la casa donde estaba Jesús o donde vivía Jesús, no tengo idea. Y se le volvieron a acercar los ciegos, ¿no? Algo curioso es, imagínate, ahí vienen los ciegos que quieren el milagro y todavía permitió que los siguieran, ¿no? Los ciegos, si de por sí ni veían, dice, y después todavía les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Dice, entonces les tocó los ojos, diciéndoles, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y muchas veces somos como estos ciegos, ¿no? Se nos dice algo que no digamos y ahí vamos corriendo a decirlo, ¿no? y después de esto viene el punto de un mudo, ¿no? Otro milagro. Dice, mientras salían ellos, le trajeron un mudo endemoniado y una vez echado fuera el demonio, el mudo habló. Echado fuera el demonio, el mudo habló. Dice, y las gentes se maravillaron y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero de cada una de estas situaciones, hermanos, en las cuales Jesús obró poderosamente a través de su poder divino en personas, Él viene y se conmueve y se compadece cuando ve a las personas como ovejas que no tienen pastor. Ahí vagando, buscando quién las pueda dirigir. Y Él no, en ese momento Él no dice, o Él no toma las riendas de esa gente y los vuelve sus discípulos o crea una mega iglesia, ¿no? Él lo que hace, le dice a sus discípulos, róguenle al Padre porque es necesario o róguenle al Señor de la mies, ¿no? No dice al Padre, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y es algo interesante. Yo lo dejo como pregunta, ¿no? Lo pongo como pregunta porque sinceramente a mí me interesa, no sé si en algún momento alguno puede dar cada quien su opinión, pero dice el Señor se compadeció de ellos. Y muchas veces algo que nosotros hemos llevado a cabo en estas reuniones de varones, en estos estudios, es el versículo que nos toque leer, tenemos que, claro, exponerlo, pero ponerle una aplicación personal. Siempre lo hemos hecho así desde hace 6 años que tenemos estas reuniones. Y yo sinceramente, hermanos, yo se los digo, se los comparto. Yo sigo pensando cómo aplicaría yo esa forma en la que Jesús se compadeció, cómo lo puedo aplicar a mi vida. ¿Cómo puedo expresárselo a otro? ¿De qué manera? No solo decirlo, ¿no? Porque ahorita podemos decir, no, pues de la manera en que
vayas por las personas y que las ayudes y que les prediques, y al caído levántalo, y al que ha fallado restáuralo con espíritu de mansedumbre, porque todo eso nos lo sabemos, pero ¿de qué manera podríamos cumplir con este punto? ¿De qué manera podríamos cumplir espiritualmente con esta necesidad que verdaderamente la hay entre la iglesia, entre las ovejas, entre el pueblo de Dios? ¿De qué manera podría ser? Yo les digo esto, ¿no? Si analizamos algo personalmente y te la quieres sacar rápido, dices, bueno, pues buscando más a Dios, estudiando más la palabra, involucrándome en la obra. Pero esas son cosas que de por sí tenemos que hacer. ¿A dónde podríamos llegar? ¿O de qué manera podríamos entender? O hay otro punto, ¿no? Es probable que tal vez yo esté teniendo el concepto diferente, ¿no? Me gustaría que si es eso, que alguien ahorita haga un comentario. Pero, pero es necesario, ¿no? Es necesario. Ahora, poniéndonos del lado del obrero, ¿no? Del lado del obrero, entendemos que la mies es mucha. Ahora, ¿qué entendemos por mies? El trabajo verdaderamente que hay que hacer en la obra de Dios, y los obreros pocos. Dice, ahora hay que decirle al Señor de la mies, hay que pedirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, una, una opción que yo tengo es, hay mucho trabajo en la obra de Dios, podríamos entenderlo así, hay muchas necesidades en la obra de Dios, y hay muy poca gente la cual está dispuesta a trabajar en esas necesidades o en esa obra que tiene responsabilidades divinas. Si lo entendemos así, ahora aquí viene la aplicación personal, ¿no? Yo estoy trabajando en la obra, estoy haciendo lo correcto, yo estoy ayudando a otros a hacer lo correcto. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Me gustaría que me ayudaran a poder desglosar estos versículos. Si nosotros lo aplicamos como en primera persona, la mies es mucha, los obreros pocos. Si nosotros consideramos que hemos tenido un llamado de parte de Dios, verdaderamente estamos obrando conforme el Señor quiere, o el Señor a nosotros no nos envió, ¿no? Hablando de otra forma, ¿no? Yo soy congregante, a mí Dios no me envió, yo nada más vengo y me congrego. ¿De qué manera lo aplicamos? ¿Cómo podemos desarrollarlo en nuestras vidas? Dios, el Señor Jesucristo en este capítulo hizo muchísimas cosas, pero viene un punto que muchas veces, incluso yo he escuchado gente que dice, la mies es mucha y los obreros pocos, ¿no? Pero ¿de qué manera yo puedo aplicarlo a mi vida y de qué manera yo puedo aplicarlo a mi ministerio? ¿Acaso estaré haciendo ese trabajo de obrero bien? ¿Estaré trabajando bien como obrero? ¿O incluso estaré siendo de piedra de tropiezo para otros obreros? ¿O seré un obrero que no trabaja en la mies? Estaba yo viendo el otro día un video estaban descargando un camión, no sé si alguien lo vio, no sé si lo pusieron ahí en los varones, pero estaban descargando un camión y había unos cargadores, entonces se ve que están todos así, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Creo que estaban bajando costales de cemento. Y cuando observo uno el video, hay un cargador que no hace nada. Él nada más así como que va así, como que ayuda, pero no ayuda. Y regresa y se recarga y se seca el sudor. Y vuelve a ir así como que carga, pero no carga nada. Y lo hace así varias veces. Y no, en realidad no está haciendo nada. Nada más es pura faramaya. Así como que va donde está el cemento. Y como todos están bien rápido y todos en lo suyo. Y va y así como que a uno lo va agarrando, pero en realidad ni lo agarra. Y yo me puse a pensar, acordándome de esto, ¿no? Imagínate, pensando en primera persona, que yo sea un obrero de la mies así, ¿no? Que parece que hago, pero no hago nada.
Y eso es interesante, eso podríamos hacer una autocrítica hacia nosotros. Eh, ¿Cómo tengo que aplicar esto? ¿Cómo lo podríamos aplicar? ¿Cómo podría ser que a los obreros de la mies esto nos motive a ser mejores o, o nos llame la atención para obrar como Dios quiere que obremos? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? A ver, hermano Dani, adelante, con todo, sin miedo al éxito. Es que sabes que, Johnny, lo que tú no sabes es que ese obrero era el patrón, era el mero mero, era el líder, y nada más era el que, espérate, súbele, bájale. No, hasta el sudor se secaba. Sí, Era el contratista. ¿Sí vio el video, hermano? No, no lo vi, pero me imagino, ¿no? Sí, Yo creo, hermano, que sí, sí, cierto, lo que acabas de decir dice que muchos dicen, muy trillado ya, ¿no? Que dicen, la mies es mucha y los obreros pocos y flojos, ¿no? Además, no quieren trabajar, ¿no? Pero ¿por qué no quieren trabajar, hermano? Porque todos estamos en una comodidad, en nuestra casita. Nuestra casita es un lugar de reposo, donde no hay problemas. Yo estoy en la calle gritándome con el jefe y con los compañeros y haciendo corajes, pero llego a mi casa y descanso. Y no quiero que nadie entre a mi casa porque es mi lugar cómodo. Y entonces nos metemos en un lugar donde ya no salimos por esa misma comodidad. Y más, pues si hay billete, ¿verdad? Pues tienes comida, tienes casa, tienes ropa, tienes todo y te enclaustras y te encierras en algo que dices, pues cada quien que se rasque con sus propias uñas, yo ya tengo lo mío, ¿no? Y muchas veces dan gracias a Dios y a veces ni eso, porque ya están tan acostumbrados con el billete, pues lo compran todo, ¿no? Entonces dejan de ver las necesidades de los demás. Nada más es yo, yo, yo. Y muchas veces una persona que necesita ayuda, probablemente tengas que meterla a tu casa y entonces va a venir a desbaratar tu comodidad, a desbaratar tu quietud, tu armonía con la familia. Y entonces ahí es donde lo que decía hace rato, cada quien que se rasque con sus propios, ¿no? Ah, pues tiene necesidad que trabaje. Ah, pues está de flojo, mira, no hace nada, nada más está pidiendo dinero, pues cómo no va a tener hambre si nada más le dan un peso o dos. Y pues está completo, pues que trabaje. Y pues no sabemos las intenciones de las personas, ¿no? Y a lo mejor pasa un ciego y que ni siquiera es ciego, ¿no? Y te está pidiendo y a lo mejor tú dices, no, este ni es ciego, o ya lo conozco, ¿no? Pero conforme Dios te ha bendecido, pues tú puedes darle a lo mejor 5 pesos de tu propia voluntad, porque tú vas a quedar bien, pero delante de Dios. Y ya lo que Él haga con ese dinero, pues es cosa de Él. Entonces yo veo que las necesidades de la gente es mucha y a veces no hay quien, como dices, quien vaya y los pastoree, ¿no? El día de antier, mi hija me estaba platicando, Hani, me estaba platicando de que se encontró con una señora de aproximadamente 35, 40 años, ya con 6 hijos, y ella casualmente empezó a platicar con ella, pues una mujer de 36 o 40 años con una chica de 15, ¿no? Y le empezó a sacar todo lo que ella era, ¿no? Que vivió una vida terrible porque desde chiquita la violaron, el mismo esposo, aparte violó a sus hijos, una cosa terrible con esa mujer. Cuando tú ves que en esa película que Dios no existe, o Dios no está muerto, ¿no? En la 1, el profesor precisamente no cree en Dios porque al final se revela que a los 12 años él pidió a Dios que su madre no se muriera porque tenía cáncer y se murió, ¿no? Entonces el pensamiento de él, ¿qué clase de Dios se supone que es un Dios bueno y se lleva a mi mamá?
cuánta falta me hace, cuánto esto y el otro. Y él desde entonces empezó a decir, no, pues no hay Dios, no hay Dios, porque si hubiera Dios, no hubiera permitido que mi madre muriera. Cuando lo confronta el muchacho que está dando el tema y le saca la sopa, y él dice, no, pues sí, es que a mí me dio coraje por esto y el otro. Dice, ¿cómo puedes tener un resentimiento y un coraje con alguien que no existe, no? Porque él decía que era ateo, que Dios no existía. Pero él sí creía en Dios, pero en un Dios que nunca le concedió una petición. Y así como eso, hay muchas. Yo me quedé pensando en esta mujer que probablemente ese pudiera haber sido su testimonio, ¿no? Su manera de pensar. Sin embargo, Dios utilizó a una chica de 15 años para que le diera testimonio, testificar acerca de su vida, y es muy probable que ella, cuando miles de personas probablemente le hablaron y ella con su dureza de corazón no entendió o no quiso entender, pero le habla una chica de 15 años y es muy probable que ella, el Espíritu Santo haya hablado a través de ella y la señora haya entendido. Entonces, lo que dice es también cierto, ¿no? Es necesario que Dios mande a la persona, ¿no? Y bueno, ¿no? Todos los demás pues van a tener que cumplir con dar la palabra y sembrar la semilla, porque la semilla puede caer en camino bueno, entre piedras, entre hierbas malas o en buena tierra. Entonces lo que tenemos que hacer también es rogar para que la tierra sea buena. Y hablando de la mies, pues es que quiere decir que dice, los campos ya están blancos, ¿no? Viene la cosecha. Pues órale, necesitamos trabajadores, ¿no? Entonces necesitamos aplicarnos. Estas clases son muy buenas porque estamos aprendiendo y cada día estamos metiendo a nuestras vidas cosas y conceptos nuevos para que nosotros podamos compartir con la gente que todavía no conoce a Cristo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiera enriquecer el tema? ¿Alguien más que diga, yo pienso, yo creo esto? Uno por uno. Prenda su micro, Memo. ¿Puedo? ¿Ya está? Ahí está, ahí está. Pues Adelante. lo que hablas, ¿no? Lo que estás hablando, ¿no, Jonah? Lo que es la compasión, la misericordia de Cristo. A mí me gusta mucho porque puedo ver en el libro de Éxodo, cuando se rebela el pueblo contra Dios, y Moisés quiere ver el rostro, ¿no? Y él dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso. Entonces puedes mirar que toda esa naturaleza del Padre está en su Hijo, ¿no? Y compasivo, ¿no? Y sobre todo para las personas que están necesitadas. Hay un problema físico en sus vidas, pero el problema va más allá, ¿no? El problema está interno, en sus corazones, ¿no? Cuando una persona está enferma, normalmente no nada más es el problema exterior, sino el problema está interior, ¿no? El dolor que puede haber en su corazón por la situación en la que se encuentra. Y cuando puedo ver estos pasajes, ahí me llena mucho, porque al final le está diciendo él, ¿no? Les está mostrando a sus discípulos, les está mostrando desde el capítulo 5 de Mateo, cuando empieza él eh, con el sermón del monte, empieza con la enseñanza y después la aplicación. Y en todo tiempo están los discípulos ahí. Ya han visto las maravillas, están viendo los milagros, están viendo el carácter de Cristo. Entonces, cuando ya al final ve todas las multitudes, lo que estás hablando ahorita de la mies es mucha, ¿a quién les está diciendo en realidad? O sea, dice él, ¿no? Que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, o sea, fue movido a misericordia, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Roga pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La pregunta es, ¿a quién le estaba diciendo? ¿A quién se estaba dirigiendo? ¿A que oraran los discípulos para que Dios enviara a otros obreros? ¿O les estaba diciendo a ellos mismos? Cristo les estaba diciendo a ellos mismos.
Ellos son los que tenían que llevar el mensaje a ellos mismos. Y a mí me gusta mucho porque pone muchos ejemplos. Y pone ejemplos que aquel que debe mostrar la compasión es el carácter de Cristo. Eso está hablando, ¿no? De los atributos de Cristo. El Padre tiene los atributos y Cristo tiene los mismos atributos. Entonces, Él nos comparte de sus atributos, se llaman los atributos, ¿cómo se llama? Pues déjenme recordar. Hay atributos son del Padre, los atributos que comparte con nosotros, su amor. Él es amoroso, nosotros aprendemos a ser amorosos. Él es perdonador, nosotros aprendemos a perdonar. Él es compasivo, nosotros aprendemos esos atributos que Él nos da a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, Él les está diciendo, o sea, a ustedes, o sea, ustedes están viendo todo esto. Hay mucha necesidad, está hablando a sus discípulos. Ellos son los que más adelante son los que van a llevar el mensaje, ¿no? Pero me recuerda también porque acabas de hablar de un religioso. Y eso me recuerda cuando aquel hombre, el samaritano, y vas a ver que pasa, está creo que en el capítulo, no sé si del 10 de Lucas, Lucas 10, donde le dice, eh, le da unos mandamientos, ¿no? Y un hombre le dice, ¿qué es amar a mi prójimo? Y le dice el Señor, mira, dice, había un religioso, habla de un sacerdote, que habían golpeado a un hombre, dice, que venía de Jerusalén, dice que lo habían golpeado. Y lo vio el sacerdote, el religioso, porque así vemos muchos en la iglesia, y no tuvo compasión de aquel que habían golpeado. Pasó el levita y tampoco tuvo compasión. Pero el samaritano dice que fue movido a misericordia. ¿Qué debo hacer yo? Yo lo voy a aplicar para mí. Y hablo de personalmente. Sí hay personas que están necesitadas físicamente y hay que apoyar, pero el problema está más profundo, en el alma. ¿Cómo puedo yo no nada más ayudarle en cuanto a las necesidades que tenga, sino a la necesidad espiritual en su vida, cómo está? Entonces, por eso Cristo cuando les dice, cuando está la mujer samaritana, miren, dice, ya los campos están listos, órale, vámonos a la cosecha. Le está hablando a los discípulos. Y como acabaste de decir, hoy muchos discípulos están sentados. Me toca predicar en estos días un pasaje de los levitas. Y somos muy bonitos cuando nos dicen que somos levitas y no, hasta nos gozamos, hasta amén, aleluya, gloria a Dios. Pero el levita, hermanos, tenía deberes y responsabilidades. O sea, el levita cuando fue escogido era un privilegio para servir a Dios, pero el levita tenía deberes y responsabilidades. Pero hay un montón de levitas, sabemos en las iglesias, un montón de levitas que están sentados en la iglesia nada más. Cuando tú ves el libro de Esdras, y habla de Crónicas, perdón, habla de esto, cuando se activaron, dice que habían olvidado las ordenanzas de Dios, se tuvieron que activar otra vez en la obra del ministerio. ¿Cuál es el mensaje que Dios manda acá? Para mí, voy a aplicarlo para mí, pues es anunciar la grandiosa obra de Cristo, el mensaje de Cristo y mostrar el carácter de Cristo para con nosotros, en mi vida para con otros. Cuando dice la mies es mucha, mas los obreros pocos. La pregunta es, ¿cuántos pocos hay en cada iglesia de cada uno de nosotros? Pero si yo quiero seguir aquel obrero que no está sentado todavía, soy como aquel levita perezoso. Sí soy escogido, pero mi deber es anunciar el mensaje de Cristo y darle gloria a Cristo. Porque lo que él hizo él, darle gloria al Padre. Y mostrar sus milagros no era para que la gente se asombrara, sino para manifestar la gloria de Dios. Ese es el punto, ¿no? Él está hablando a sus discípulos, está diciendo a ellos, no, ustedes son los que tienen que ir. Casi está a ustedes, y es lo que me dice a mí, ¿no? Tú eres mi discípulo, tú tienes que ir. Ve la cosecha, ve cómo está todo, ve los campos, tú tienes que ir. Hay mucha necesidad allá afuera. Entonces, esa compasión que Cristo nos las pone, son los atributos que Él tiene y nos los comparte a nosotros para que nosotros también lo apliquemos en nuestra vida. Ese es mi comentario, Jonah. Bueno, antes de que alguien quiera hacer un comentario,
Fíjense que estas últimas 2 semanas yo he estado recibiendo información, se puede decir que, pues, porque las personas me tienen confianza, ¿no? Algunos amigos, hermanos en la fe. Y el tema en el cual así tengo 4 o 5 casos, hermanos, de lo que les voy a decir, es de problemas en el matrimonio. Un amigo vive en el sur del país. Me habló porque tuvo una confrontación tremenda con su esposa. Y la esposa no adulteró, ni los dos son creyentes, se congregan allá en una iglesia, pero el problema fue que se encontraron textos en el celular y explotó la bomba, ¿no? Esto pasó hace como 20 días. Y de esa fecha para acá, he estado viendo que hay mucha necesidad en el área matrimonial. Cuando estaba yo analizando, y yo le decía al Señor, yo por eso les pregunté a ustedes, ¿no? ¿Cómo la aplicamos? Y a mí me pegó mucho la imagen esta que puso el hermano Dani, ¿no? Porque se ve que va un pastor, ¿no? Si lo ves desde los ojos terrenales, pues puede ser un evangelista, un siervo de Dios, que es probable que vaya apurado porque está sirviendo al Señor, ¿no? Pero pasó y no se dio cuenta de la necesidad que había. Y si se dio cuenta, pues dijo, pues es que yo ya tengo un compromiso. Y hay veces que nosotros, hermanos, estamos tan metidos en nuestra religión que no nos damos cuenta de los problemas que tenemos en la misma iglesia. Y lo pongo así, ¿no? Hablo de los matrimonios. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Usted puede ver al hermano. Bueno, voy a platicarles una, ¿no? Que un día un hermano, y eso lo dijo en el púlpito, decía el brother, dice, no, hermanos, dice, yo con mi esposa, yo llego, dice, vengo en el carro, dice, nos venimos mentando, dice, venimos ofendiéndonos y gritándonos. Dice, pero cuando entramos al estacionamiento y nos bajamos, dice, todo es color de rosa, nos agarramos de la mano, y así, bendiciones, bendiciones. Saludas al hermano de la entrada, entras, mi esposa le da las bendiciones a las hermanas, y es el matrimonio ejemplar. Llegábamos, nos sentamos, y decía el hermano, a mí hasta me pasaban a orar por las ofrendas. Dice, yo bien hipócrita iba, dice, y yo decía que sí, y amén, dice, y les llamaba yo la atención, y os animo y os exhorto, ¿no? Dice, y salíamos de la mano, y él decía, ¿no? Es más, ellos eran líderes de jóvenes, imagínense, que daban consejería. Dice, y salíamos y nos subíamos otra vez al carro, dice, y nada más cerrábamos las puertas, ¡pum! Dice, y empezaba otra vez la guerra. Dice, y así nos la chutábamos del diario, siempre. Éramos así con groserías, así bien gacho. Dormían en camas separadas, o sea, bien gacho, hermanos. O sea, tú dices, yo veo algo y puede ser que hasta puedes decir, ¿no? Ellos son más grandes que yo. Y yo los veía, hermanos. Yo me acuerdo que ellos tenían cuates, unos hijos, la esposa tuvo unos cuates, y se veía un matrimonio feliz. Y uno puede decir, ¿no? Yo me pongo desde mi perspectiva, y yo decía, no, pues esos hermanos le echan ganas, pues Dios los ha bendecido. Pero todo era una farsa, todo era una farsa. Y hubieran visto, hermanos, la cara de las personas cuando el hermano estaba testificando su tristemonio, ahí en el púlpito. Yo me acuerdo que yo estaba junto a la hermana Carmen y la hermana Carmen nada más sacaba los ojos.
Y todos bien sacados de onda, ¿no? Pero el hermano se asinceró, que se pone a llorar, hermanos, el hermano. Y yo creo que la hermana no estaba tan asincerada, porque la hermana así como que nada más veía su Biblia. Y bueno, a mí me sirvió mucho eso. Ese tristemonio me sirvió mucho porque yo ese día, eso ya tiene muchos años, pero yo pensé para mí, ¿no? Digo, no, yo no quiero ser así, o sea, yo le dije al Señor, porque él habló de eso y después nos hizo que nos levantáramos y que si había algo con nuestras esposas, que lo resolviéramos. Y y yo me acuerdo que yo en mi oración, yo le dije a Dios, no, Dios, yo no quiero ser hipócrita como él. Pero a mí en algún momento me pegó, o sea, me pegó no tanto como en una desilusión o un desánimo o un desaliento, sino me pegó porque yo lo veía a él así como, pues yo sí quiero ser, ¿no? Una persona que sirve a Dios y que pues, está feliz con su esposa y vienen sus hijos y así todo bien, ¿no? Pero en realidad no está bien, o sea, en realidad no estaba bien. Y en lo personal yo siempre me dije, o siempre me he dicho, ¿no? La persona que yo sea en el templo, tengo que ser en mi trabajo, y esa misma persona tengo que ser en mi casa. A mí no me gustaría que un día viniera el hermano Toño a mi casa y vea a un Jonathan transformado, ¿no? Completamente diferente al que se para en el púlpito o completamente diferente al que está en el negocio, ¿no? Y hablando de ese tema, este, los hermanos, los líderes en ese tiempo, ellos estaban tanto en su religión, hermanos, que no se dieron cuenta del problema hasta que la persona lo habló. Y volviendo a estas 2 semanas anteriores, pues nos topamos con varios problemas matrimoniales que por vía WhatsApp, por llamada de teléfono, pues nos enteramos. Y déjenme decirle, hermanos, que tanto está uno en la religión, y lo digo así tal cual, en la religión, porque nos volvemos religiosos y se nos olvida la compasión que Cristo tiene por sus ovejas. Y es más, hasta estamos dispuestos a castigar a una oveja o hasta sacrificarla, pero no nos damos cuenta de en verdad cuál es la necesidad. Y yo por eso hacía la pregunta, ¿no? Hermanos, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Ahora, acá hay un punto importante. Tenemos que identificar, si es que logramos identificar algún punto, algún problema, pero empezar por nosotros, porque podemos, hermanos, estar tan metidos en la religión que no nos demos cuenta del problema que hay en nosotros. Y esto es algo importante, porque hay veces que, por ejemplo, hace rato estaba yo leyendo un artículo y este artículo decía de las cosas que te estorban en tu casa, ¿no? Dice, vamos a hacer así como vamos a escombrar nuestras casas. Y dice en el artículo, ¿qué te estorba para que tú busques más a Dios en tu casa? No, pues se supone que era de responderlo, ¿no? Y yo pensé, o sea, yo lo estaba leyendo en la computadora y digo, no, pues algo que me estorba podría ser las redes sociales, ¿no? Las redes sociales en algún momento puede ser que roben mi atención y en lugar de estar estudiando o haciendo lo que tengo que hacer, yo en otra cosa. Otra es la televisión, ¿no? Estar viendo películas y eso es probable que me robe la atención de buscar a Dios. Entonces el artículo te lleva a que analices y que tú personalmente te hagas una autocrítica y te respondas a ti mismo qué es lo que te estorba, ¿no? Y después dice, ahora, ¿qué te estorba para tener una buena relación con tu esposa? Y dice el artículo, ¿no? Pero sería bueno que esto lo resolvieran los dos, hablando de los matrimonios. Y también te pone la opción, si no eres casado, que te ponga que te estorba tener una relación con tus padres. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces
de esos puntos nos olvidamos, de esas situaciones en las cuales son muy importantes y son importantes para que los obreros sean buenos obreros, porque muchas veces el obrero no desarrolla su trabajo ministerial al 100 porque hay algo que está estorbando. Y puedo decir yo, ¿no? Señor, verdaderamente la mies es mucha. Y es probable que tal vez los que estamos ahorita conectados pudiéramos en algún momento trabajar en esa mies y sacar el trabajo adelante. Pero es probable, es muy probable, que alguno de nosotros esté batallando en algún área y nadie sabe más que él. Entonces tenemos que aprender a identificar y que aprender a ayudar, así como el de la imagen, ¿no? No porque andes en tu rutina, se te olvide de las necesidades de los demás. Y esto es algo importante porque eso también es parte del trabajo del obrero, que cada uno de los obreros aprenda a ayudar al otro a restaurarse, ¿no? Con espíritu de mansedumbre, o es muy probable, hermanos, que muchas veces con una plática de amigos o con una plática acercarse a alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Te veo así, 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 tal vez nada serio en algún momento, ni siendo en un punto de regaño, ni nada, sino tal vez, oye, brother, observo esto en tu vida, o estoy observando esto, ¿qué pasó, no? Yo les digo esto, ¿no? Memo, Memo a mí me lo ha dicho. Luego Memo me ha dicho, oye, Jonah, ¿qué pasó? Te veo así o así, ¿no? Y se lo agradezco porque tal vez nadie lo ha visto. Y él observó y se dio cuenta y le agradezco, ¿no? Dios lo puso en mi vida para que en algún momento dé una exhortación, una palabra de aliento o una palabra de ánimo. Eso tenemos que aplicarlo cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que hacerlo para ser mejores obreros. No solamente vivir nuestra religión y creemos en nuestras mentes que estamos bien, sino esforzarnos. Pero acá depende también mucho de los hermanos que tengamos la confianza para que se abran con nosotros. A mí me impactó mucho esto, porque mínimo, hermanos, así mínimo, 5 matrimonios sí me mandaron texto, o si no es que le mandaron a mi esposa, cristianos, creyentes, de que tienen problemas. Yo me puse a pensar, digo, oye, o sea, estamos tan metidos en nuestra religión que no nos estamos dando cuenta los estragos que esta pandemia y que esta contingencia está dejando. Esto está difícil. Ahora, hablando, yo pongo al tema de los matrimonios, porque en algún momento eso fue lo que estos 15 días atrás me enteré o pudimos tal vez dar alguna palabra, pero puede ser los hijos, hablando de lo de la casa, puede ser nuestras mismas emociones, puede ser, pasándolo a la iglesia, puede ser también nuestro trabajo ministerial o nuestros compañeros en la iglesia, que algo no esté trabajando bien, no esté carburando bien. Y esto yo se lo platiqué previamente a una hermana, y platicando con esta hermana, que es una hermana madura, tiene mucha palabra esta hermana, se me quedó viendo, así, ¿no? Se me queda viendo a la cara y se me queda viendo cuando yo le estaba platicando todo esto, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué, Jonathan? Y se le queda viendo a mi esposa y nos dice, el diablo está atacando a las personas que pueden servirle al Señor. El diablo está atacándolos y ¿sabes qué? Lo está empezando a lograr, está empezando a destruir. Siempre hemos hablado, el matrimonio es la base de la sociedad y la familia es, por así decirlo, en la iglesia terrenal, la base de la iglesia, y pues una iglesia sin familias, pues no es iglesia. Y ella nos dice, ahora yo les voy a decir esto y les voy a dar un consejo. Y se voltea y ve a Katy y me ve a mí y nos dice, tengan mucho cuidado, cuídense, porque el enemigo va a intentar atacar o está intentando atacar. Dice, ustedes ya se enteraron tal vez de 5 matrimonios. Dice, pero cuídense mucho, porque el enemigo va a empezar a atacar a los matrimonios que están en los escalafones más altos de las congregaciones. ¿Por qué?
Que él solo viene a destruir, a matar, a deshacer. Y un matrimonio que no esté al 100, a él le conviene. ¿Por qué? Porque no hay la comunicación correcta, porque no hay esos lazos de comunión para poder ser buenos obreros, tanto el varón como la mujer. Y es algo que nos tenemos que poner muy truchas, tenemos que ponernos muy abusados en este punto, porque podemos, vuelvo al punto, podemos seguir en nuestra religión, y ahí vamos en nuestra religión, tratando de aplicarnos y mostrándole a todos que lo estamos haciendo bien, cuando en casa no estamos bien, o cuando en algún área de nuestra vida no estamos bien. Y ahí yo sí me confronto, me la aplico, y la pregunta que yo hice hace rato, ¿no? Cuando dice, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos, me pregunté, Señor, ¿soy un buen obrero? O sea, Señor, estoy haciendo el trabajo que tú quieres. O sea, tal vez si formo parte de esos pocos estoy bien. Después dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y analizando este tipo de religiosidad que luego se llega a vivir, yo sí le dije al Señor, Señor, si hay algo que en mí no está funcionando y no estoy siendo un buen obrero, quítalo de mi vida. ¿Por qué? Porque lo que sí me doy cuenta es que el Señor se compadece y al Señor le da tristeza o no le gusta cuando las ovejas andan perdidas. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Y eso es algo interesante y es algo importante que tenemos que pensar y que analizar. ¿Alguien más, hermanos? Sin miedo. ¿Sí me escuchas? Sí, hermano, dale, dale. Fíjate que qué bueno que tocas el punto este, ¿verdad? De la compasión pero a veces también nosotros como creyentes, una vez platicamos, ¿tú ya te acuerdas? Y un cuento, ¿no? Dios en el libro de Ezequiel habla contra los pastores, los malos pastores que abandonaron a sus ovejas, en el capítulo 34 de Ezequiel. Ahí cuando puedan leerlo en su casa, hay que leerlo, pero dice que él va a levantar después un buen pastor. Él va a levantar un pastor, dice, y mi siervo David, él las apacentará. Está hablando de Cristo, ¿no? Pero ese pastor, pues es como acabamos de hablar, ¿no? Es un pastor que es misericordioso, ¿no? Y también hasta cuando nosotros a veces fallamos, ¿no? Y Gálatas, me gusta algo que dice Gálatas, yo quiero acabar con esto, mi comentario, porque a veces nosotros, si puede alguien ver Gálatas capítulo 6, por favor, cuando una persona, un hermano falla, lo primero que hacemos es crucificarlo, ¿no? A veces falla el hermano, hermana, el pastor, no sé. Si alguien puede leer Gálatas 6:1, le voy a contar después un cuento después de esto. ¿Alguien se puede leer Gálatas 6:1? Porque está hablando de la misericordia, también de la compasión hacia los demás. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ya puedas fallar, ¿no? Y eso me recordó un cuento que se conté también a Jonathan hace unos días apenas, y habla de un pastor. Es un cuento, hermanos, como ilustración lo quiero poner. Dice que el pastor un día dijo, Señor, 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 si yo un día llegara a caer, llegara a pecar, Señor, quiero caer en manos de la prostituta, que caiga yo en manos del adúltero, que caiga yo en manos del ladrón, que caiga yo en manos de aquellos perversos, que caiga yo en manos de ellos, pero por favor, Señor, no permitas que caiga en las manos de mis hermanos, porque si no ellos me crucifican. Y muchas veces nosotros, hermanos, como acaba de decir Jonah, por nuestra religiosidad, en vez de mirar y analizar con el hermano cuál es su problema o su situación, señalamos y crucificamos.
Y eso me gusta mucho, porque el Señor siempre tiene la respuesta, ¿no? Debemos ver las necesidades de mí. Si yo veo las necesidades de mis hermanos, sus faltas, ser compasivo, ¿no? Cristo ha sido compasivo conmigo hasta el día de hoy. ¿Por qué no debo mostrar esa compasión también con el otro, ¿no? Pero es verdad, a veces la iglesia crucifica. Aquel que falló, luego lo crucificas. Pero no me miro a mí mismo como estoy, ¿no? Entonces lo que habla el Señor, ¿no? O sea, considérate como a ti mismo también. Entonces la compasión. Esa es la compasión, perdón. Y ese es mi punto de comentario, hermano. Excelente. Muy bien. Bueno, Toño, ¿quiere usted comentar algo? Sí, hermano. Adelante. ¿Ahí me escucha, hermano? Adelante, adelante, hermano, adelante. Ok. Sí, hermano, no, pues principalmente le doy gracias a Dios por estos temas, ¿no? Que cada 8 días estamos aprendiendo y que tanta falta, pues me hacen a mí, ¿no? Principalmente escuchar, cómo el Señor ha estado hablando todo este tiempo y ha estado hablando en exhortación y enseñanza, ¿no? Como la prédica del domingo, donde el Señor habló fuertemente a nuestras vidas. Y prácticamente en este tema, a donde hablaba el hermano de todos los milagros que se han venido viendo que Jesús hacía, ¿verdad? Tienen una manera de uno pensar y darse cuenta, ¿no? El Señor es fiel y verdadero y es bueno y milagroso, ¿sí? Y como en esos tiempos muchos, obreros que estaban ahí con él, que andaban con él, no creían, ¿no? Y la gente que le creyó, con solo tocar su manto fue sanada, ¿no? Con todo, con solo seguirlo, con solo creer, sanaban, ¿no? Yo dentro del cristianismo he vivido muchas experiencias, hermanos, se los he platicado y principalmente en la iglesia que persevero ahora, que es la del Chalay, a través de 2 años para acá. El Señor ha tenido compasión y me ha enseñado a empezar a tener compasión, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que me llama mucho la atención, que está en 1 de Corintios 13:1, a donde el Señor dice, si yo, no, perdón, estoy mal. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo he quedado con ese versículo porque yo siento que el amor, debo de conocer el amor de Cristo para poder amar a mis hermanos, para poder tener compasión de los demás. Yo no le puedo echar la culpa a nadie de mis actos que yo tuve anteriormente, pero sí, en verdad viví un cristianismo de una manera equivocada, de una manera permisiva y de una manera errónea. Yo lo que hablaba el hermano Jonan hace rato lo viví también y lo he platicado sin temor, sin pena, porque sé que es algo que ya no hago, que ahora el Señor ha tenido compasión de nosotros y nos ha enseñado. Superamos un problema familiar muy grande. Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros, puso compasión en el corazón de mi esposa, me perdonó mi pecado, nos ha mantenido unidos, juntos, con problemas como todos, pero de la mano del Señor, buscándolo y tratando de obedecer al Señor. Y tenemos muchas pláticas, ella y yo, y le comento muchas cosas, ella me comenta muchas cosas. Buscamos tenernos confianza, puesto que yo perdí toda la confianza con ella.
por las fallas que yo cometí. El Señor en estos tiempos nos ha enseñado en esta iglesia, y lo digo porque aquí es donde he aprendido a leer la Biblia, a conocer del Señor verdaderamente, a escuchar cuando me exhorta, a escuchar cuando lo necesitamos. Me ha demostrado su amor, me ha demostrado su compasión, me ha sanado, me ha dado un soplo de vida. Infinidad de cosas que el Señor ha tenido compasión de nosotros como matrimonios. Hablaba el hermano de los matrimonios. Si es verdaderamente en mi trabajo, yo puedo ver las colas que hay ahorita para entrar al juzgado, y si usted le pregunta a un abogado, ¿vas a presentar? Sí. ¿Y qué va a hacer? Es divorcio. ¿Y tú? Divorcio. ¿Y qué llevas tú? También divorcio. Y todo divorcio, ¿no? Sí, realmente esta cuarentena nos sirvió a muchos, yo creo, para darnos cuenta de todo eso, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a estar tan unidos con la familia, ¿no? Y ahora que se unieron, pues muchos no se soportaron. Y hay mucho divorcio, ¿no? Nosotros dentro de la congregación, el Señor nos ha hablado y nos habla. Yo de verdad, hermanos, se los digo con todo mi corazón, soy un hombre agradecido con Dios y lucho contra mi carne día a día por mis malos hábitos. Yo sé que el Señor me ha transformado, yo sé que el Señor me ha cambiado, pero aún faltan muchas cosas. Y lo decía el Señor el domingo, lo hablaba claramente, ¿sí? A veces navegamos con una cara y somos otros. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, puesto que yo no engaño a nadie, menos a Dios, menos a ustedes. Nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos, yo ya cambié. Y cuando volteamos atrás y nos preguntamos, realmente no he cambiado, sigo siendo el mismo. Y muchas de las veces a mí me pasaba eso. A Dios, gracias a su infinita misericordia, hoy sigo batallando, sigo luchando, pero de la mano del Señor, con mi esposa, platicando, tratando de entender de la palabra, tratando de escuchar y aprender de lo que ustedes hablan a través del Espíritu Santo. Porque realmente, hermanos, es acostumbrado a vivir tantos años dentro de unos hábitos equivocados. Aprender a caminar de la mano del Señor es un privilegio. Es un privilegio que yo se los comparto con todo mi corazón, porque realmente el Señor ha sido benévolo y ha sido bueno. Muchas veces, hablando con mi mujer, le comentaba, ¿sí? Se lo llegué a decir: si tú crees que no tienes perdón, que no me pudiste perdonar por lo que yo te hice, yo estoy abierto a lo que tú me digas, y si quieres, nos separamos. Mi sorpresa fue que mi esposa me dice, no, yo quiero luchar contigo, vamos a luchar juntos, vamos a salir de la mano de la mano de Dios y vamos a caminar. Y gracias a Dios ha tenido compasión por este matrimonio. Pero sí me he podido dar cuenta que sí hay necesidad en muchos lugares, ¿no? Porque en el trabajo que yo me desenvuelvo, pues veo, escucho, platico con las personas antes de decirle, antes pensaba yo en tumbarle su dinero. Hoy platico, les comento y les digo, oiga, y no han considerado, no consideran poder volver a unirse, volver a empezar. Miren, yo empecé nuevamente en mi matrimonio y tuve un problema muy serio y se los platico, y ya hasta muchos compañeros me dicen, bueno, ¿de qué se trata? De que pues no quieres billete, no quieres lana, y ahora ya pareces pastor, dice, ahora ya en lugar de decirles, pues no, pues ya tú agarra a tu cliente y dile lo que les decías antes, ahora los quieres reconciliar. Y ya hemos visto que han salido parejas que pues mejor dice, pues mejor lo vamos a pensar, porque eso que usted nos dijo no lo habíamos pensado. Yo sé que realmente no es uno,
es el Señor el que te ocupa en un momento dado para muchas cosas, ¿no? Y en verdad este tema, pues tiene mucho, ¿no? Tiene mucho. Hay muchas referencias bíblicas que estuve sacando, que estuve estudiando, pero pues, ¿cómo podría decirles? El Señor ha sido tan bueno que uno quisiera decirle a los hermanos que estamos en problemas, ¿no? Que tengan ese corazón agradecido con el Señor, ¿no? Yo sé que no estoy agradecido con los doctores, con los que estuvieron ahí, sino con Dios, porque sé que fue Dios el que me habló, que Dios fue el que me sanó, y estoy consciente que sin Dios no soy nada. Y a Él es el que, dice en 2 Corintios, el 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo, hermanos, me saqué fotos cuando estaba un día antes que la doctora les dijo que si pasaba yo la noche era porque Dios era muy grande. Y me saqué unas fotos y las traigo, y cuando le comparto a algún enfermo de COVID, cuando le comparto a alguna persona, le muestro el antes y el después, porque realmente el Señor es grande, hermanos. Y todos esos milagros los alcanzó la gente que tenía mucha fe y que creía en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús pues nos enseñó todo lo que está escrito en la palabra. Y ahora estudiándola, tratando de buscarlo siempre, tratando de estar viendo todo lo que el Señor hace. No. Mi corazón rebosa de agradecimiento hacia Dios. Y la verdad, prefiero seguir aprendiendo, hermanos, escuchando y aprendiendo. Le doy toda la gloria y honra al Señor. Ese es mi comentario, hermano. Muy bien, sí. Tremendas cosas hace Dios, ¿no? Y ahí me da gusto porque hemos podido ver en la vida de usted, hermano, cómo igual también ha testificado desde hace 2 años cuando usted llegó, y por todas las cosas que venía Dios obrando, pues ahí podemos ver verdaderamente cómo Dios hace milagros y maravillas en las personas que se dejan, en los que dejan que Dios haga la obra. Es algo hermoso y un privilegio de que alguien pueda decir, el Señor me transformó y yo antes era así y ahora soy así, ¿no? No es fácil, pero sí se puede. Y esto es para gloria y honra de Dios. Amén. ¿Alguien más, mis hermanos? Antes de concluir, ¿alguien quiere cerrar con broche de oro? Edwin, Dani Rosas, ¿quién se atreve? ¿Quién dice yo? Hoy no vamos a pedir ofrenda. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues, diría el hermano Toño, este tema tiene mucha tela, ¿no? Mucha tela, pero siempre es bueno que nos confrontemos. Y yo sí les comparto y les encarezco, ¿no? Diría
el apóstol Pablo, seamos mejores obreros. Seamos mejores obreros. No es fácil, pero es necesario que limpiemos la casa. Es necesario. Había un artículo, es que son unos artículos que he estado leyendo, los escribe un gringo, y él te dice de cosas que hay en tu casa, ¿no? Y por ejemplo, el otro día leí un artículo que decía, vamos a ordenar el buró, ¿no? O sea, está tu cama, tú tienes un pequeño cajón donde guardas, puede ser que guardes ahí el cuerpo de niñas o no tengo idea, ¿no? Ahí guarda uno las cosas. Y dice el comentarista, se han puesto a pensar qué está en el buró de junto a tu cama que no te sirven para nada. Y sinceramente, hermanos, yo que agarro y que abro el buró y tengo cosas ahí que ni sirven, nada más estorbando. Lo decía, limpiemos y saquemos las cosas que no sirven. Y también lo guiaba hacia la vida ministerial y hacia la vida. Yo sí, antes de concluir, hermanos, yo sí los invito a los objetivos, los obreros, que si vemos algo en nosotros que ustedes lo ven como una señal de alarma, tengamos la confianza para decirnos, porque ¿qué diría John MacArthur? Porque le preguntaron que por qué él una vez exhortó a alguien muy fuerte. Bueno, sí, y la persona sacó las uñas. Pues ¿qué más amor puede haber de un hermano a otro que le digas en lo que se está equivocando? Dice, ¿qué más amor puede haber? Pues dile, para que se pierda. Y muchas veces no nos lo decimos, ¿no? Los obreros es que nos digamos, por eso diría el hermano David, ¿no? Una de las veces que estuvimos presentes ahí en el templo, decía, esto es para que nos abramos y lo que tengamos mal, en la multitud de consejeros está la y pueda salir eso. Y si necesitamos que oren por nosotros, pues adelante, que oren por nosotros. Pues es necesario para cada uno de nosotros. Entonces, lo termino con esto, hermanos. Hacémonos por ser buenos obreros. Si ubicamos algo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro teléfono, en nuestro matrimonio, que está impidiendo que seamos mejores obreros, pues sería bueno que pues lo confrontemos tal cual, hablarlo tal cual. Yo puedo ser mejor persona si esto no está, entonces vamos a esforzarnos por quitar lo que está estorbando. No sé, ¿verdad? No sé, cada quien tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras batallas personales, pero sí se puede, sí se puede. Y cuando el objetivo es Cristo y el objetivo es la mies del Señor, el Señor nos va a ayudar a lograrlo. Bueno, hermanos, pues me da gusto ver a Edwin ahí conectado. Edwin, Dios te bendiga, brother. Me da gusto verte. Y vamos a despedirnos. Vamos a dar gracias. Y a ver, Dani Rosas, si me estás escuchando, nada más activa tu micro y despídenos en oración. Si no me está escuchando, ni siquiera lo va a aprender. Dani, ¿estás ahí? Ya se durmió. Empecemos ahora la sesión espiritista. Creo que puso se conectó y dejó ahí el teléfono y se fue a los tacos. Lo malo que no invita. ¿Verdad? Es lo malo. Edwin, despídenos, brother, ya que estás ahí en primer plano. ¿Qué? Adelante, Sí. brother. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este tema, Señor, que hoy mandaste a la vida de cada uno de estos varones, Señor, que sea de bendición, que sea guardado en nuestros corazones, Padre Santo, que nos lleve a una conciencia, Padre, de que tu palabra no solamente se escucha y se lee, Padre, sino que también se vive y se lleva en la práctica continuamente, Padre,
pues dice tu palabra que esta es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Te doy gracias, Padre, por el ponente, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdalos, Padre Santo. Y que el día de mañana, Señor, que cada uno se dispone a ir a laborar, Señor, seas tú con cada uno de ellos, Señor. Quédate con los que nos quedamos en casa, Señor, reposando. A ti sea la gloria, la honra, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas, Padre. Tú conoces dónde empezamos y dónde hemos de terminar, Padre Santo, pero siempre en tu bendita y hermosa voluntad, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesús por todo lo que haces. Bendice a todos mis hermanos varones, Señor, conectados, Señor, y aun los que no se pudieron conectar, Padre Santo. Permite, Señor, que el próximo martes podamos estar reunidos, Señor, y te damos todo en acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.